Buenos días en Nueva York, buenas tardes en España. Les doy la bienvenida a esta edición especial de Explorers en español. Para mí es un gusto que sean en español porque generalmente nuestros eventos de Explorers han sido en inglés. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública les damos la bienvenida y hoy tenemos a dos investigadores españoles que nos van a hablar sobre historia pública, contribución de los movimientos sociales en el conocimiento de los crímenes contra el derecho internacional durante el franquismo. Para los que me conocen, soy Jimena Perry, para los que no me conocen, soy la coordinadora del proyecto Explorers, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Matilde Eiroa San Francisco. Ella es doctora en Historia Contemporánea, profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Harvard y en diversas universidades británicas y centroeuropeas, en las que ha desarrollado una prolífica investigación. En 2005 fue miembro fundador de la Cátedra Complutense Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX, en la que permaneció hasta 2012. En la actualidad es vocal del patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica. Entre 2016 y 2021 ha dirigido los proyectos de investigación Historia y Memoria Histórica Online, Retos y oportunidades para el conocimiento del pasado en Internet y también Historia, Memoria y Sociedad Digital, nuevas formas de transmisión del pasado. La transición política a la democracia, 1975-1986, financiados por la Unión Europea y el Gobierno de España. Sus principales líneas de investigación están orientadas al análisis del periodo 1936-1975 en España, destacando el estudio de la represión, la política exterior, la historia de las mujeres y de la comunicación. Es autora de numerosas publicaciones científicas en medios de reconocido prestigio. Relacionados con la historia digital y la historia pública, podemos destacar la coordinación de los libros colectivos Historia y Memoria en Red, un nuevo reto para la historiografía, y la transición en directo Narrativas Digitales de una Historia Reciente 2021. Igualmente, es autora del dossier Historia Digital, una apuesta para el siglo XXI, coordinado por la revista Ayer junto a Anaclet Pons en 2018. Y también está con nosotros Sergio Gálvez Viesca, doctor en Historia Contemporánea, jefe del Servicio del Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sergio ha formado parte del equipo de investigación del proyecto Historia, Memoria y Sociedad Digital, Nuevas Formas de Transmisión del Pasado, la Transición Política a la Democracia, 1975-1986, y entre otras colaboraciones y membresías es investigador del Ibero-American Institute of the Hague, así como forma parte de la Section on Archives and Human Rights on the International Council on Archives, SHR-ICA. Perdón si estoy diciendo las siglas mal. Ha sido docente en la Universidad Complutense de Madrid, en la UNED y en la Universidad de Buenos Aires. También es diplomado en Relaciones Laborales, entre otros posgrados, y ha dirigido diversos proyectos relacionados con el proceso de recuperación de la memoria e historia democráticas y la justicia transicional en España. En 2005 fue miembro fundacional de la Cátedra Complutense Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX, en donde estuvo varios años como coordinador de programas. Tiene tres líneas de investigación centrales, que son las políticas públicas de memoria, la historia del movimiento obrero español en la segunda mitad del siglo XX y el derecho de acceso a los archivos. Además, ha sido autor de medio centenar de publicaciones científicas. Después de estas introducciones ya tienen la palabra. Y bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, pues muchas gracias, Jimena. Lo que vamos a hacer es hablar un poquito, hablaré yo en un principio y después me seguirá mi compañero, el profesor Sergio Gálvez. Bueno, felicitamos por la iniciativa y agradecemos la invitación a Jimena y a su universidad y, por supuesto, a los responsables de la historia pública, ¿no? Bueno, lo cierto es que la problemática del caso español en relación con ese pasado traumático pues empezó a hacerse un hueco, podemos decir, primero en la agenda política y después en la agenda de los historiadores a principios del siglo XXI. Por supuesto que antes se había hablado del pasado, pero claro, se había abordado con ciertos matices. Por ejemplo, se había estudiado muy poco la experiencia reformista de la Segunda República y el estudio sobre la dictadura de Franco pues, se había hecho con una
podemos decir, con una visión muy acrítica, con lo cual pues, esto había implicado que prácticamente todo ese aspecto de los crímenes del franquismo pues, prácticamente había desaparecido de la vida pública. Este olvido pues, ha perdurado durante tiempo. Muestra de ello ha sido el alejamiento de la cuestión de los crímenes y las víctimas de la dictadura durante la transición española a la democracia, incluso en tiempos de la democracia, los primeros años, ¿no?, de la democracia sentada. Entre los historiadores también tuvo su consecuencia, más que nada en la ausencia de líneas de investigación que abordaran ese pasado traumático reciente, aunque desde luego también ayudó el hecho de que los archivos pues, no han estado abiertos para estos temas. Costaba mucho trabajo acceder a la documentación para investigar estas cuestiones. Esta situación cambió en pocos años debido pues, básicamente a 3 factores que nosotros hemos considerado. En primer lugar, el triunfo de la victoria electoral del Partido Popular en el año 1996. Es un partido de la derecha política española, con conexiones políticas y también identitarias con los herederos de la dictadura. Y este triunfo electoral constituyó un factor determinante para que se reactivara la cuestión de la memoria, porque molestó mucho esa actitud, digamos, continuista del relato, casi igual del relato oficial de la dictadura. Un segundo factor muy importante fue la aparición de una nueva generación de militantes de memoria o de activistas de la memoria que dieron forma al actual movimiento asociativo memorial. Es decir, muchos de ellos eran víctimas de la segunda y la tercera generación de crímenes del franquismo, o lo que podemos decir, aquellos que no vivieron la guerra civil y la primera oleada de la política de violencia del franquismo en la década de los años 40. Y bueno, ellos se organizaron tanto para poner nombre y apellidos a sus historias como para también reclamar justicia y su presencia también en los libros de historia como colectivos antifascistas, antifranquistas. Y un tercer factor fue que los historiadores empezaron a romper esos silencios, esos olvidos, y comenzaron a impulsarse líneas de investigación sobre la violencia franquista. Y muestra de ello pues, fue que la Universidad Complutense de Madrid fundó en el año 2005 la primera cátedra de memoria histórica, de la que yo pues, formé parte, estuve en el grupo de fundadores. A pesar de estos elementos, bueno, pues hay acuerdo en que la agenda pública de la memoria se activó por las exhumaciones de los desaparecidos republicanos en la guerra civil, que se iniciaron a principios del siglo XXI. Es verdad que durante el franquismo y la transición se habían realizado estas exhumaciones, pero prácticamente podemos decir que fueron hechas de forma semiclandestina por los familiares, sin seguir protocolo debido y, por supuesto, sin ninguna ayuda institucional. El hecho completamente inesperado y que suscitó todo tipo de reacciones fue que los nietos de esos represaliados de la guerra y del primer franquismo pues, constituyeron un movimiento social cuyo eje en un principio fue fundamentalmente la recuperación de los cuerpos que en su día fueron arrojados a esas fosas comunes. Es decir, fueron los nietos de los represaliados quienes rompieron ese silencio y quienes pusieron la cuestión en el debate público, dando a conocer no solamente la existencia de esas fosas comunes, sino dando voz a los represaliados y contando una historia pues, desconocida para muchos. El primero de esos nietos que tuvo la iniciativa en este esfuerzo individual pues, intentó recuperar los restos de su abuelo, fue Emilio Silva, y fue en una exhumación que tuvo lugar en el año 2000 en un pueblecito pequeño de la provincia de León que se llama Priaranza del Bierzo, y pronto se convirtió en una ola que aprovecharon los familiares de las víctimas para reclamar verdad, justicia y reparación, que son los principios del movimiento asociativo memorial.
a partir de entonces, tanto Emilio Silva como otros compañeros pues empezaron a recibir llamadas, visitas, cartas de personas de toda España que querían hacer lo mismo que habían hecho ellos, es decir, recuperar a su familiar que estaba desaparecido, enterrado en una fosa común, y también querían reivindicar pues, la memoria, denunciar el silencio y el olvido, ¿no? Y tanto Emilio Silva como esta primera exhumación, pues podemos decir que fue como nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la conocida como ARMH, y dio paso al gran empuje del movimiento asociativo memorial en España, que ha sido, digamos, constructor de un relato público del pasado, que ha sido y que está siendo un relato diferente al oficial, pues digamos más completo y más próximo a las víctimas. Esta generación de asociaciones memoriales estuvo precedida de un conjunto de colectivos que nacieron a finales de la dictadura o en los primeros años de la transición, es decir, que tienen un precedente antes del siglo XXI. Un ejemplo de ello pues, es el caso, por ejemplo, de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas o el mismo tipo de asociación, pero en Cataluña. Y estas fueron unas asociaciones que permitieron, digamos, sostener en el tiempo ese hilo de la memoria antifranquista, aunque muchas veces pues, lo que ha hecho, lo que eran más bien, tenían carácter testimonial y carácter de resistencia, ¿no? El objetivo principal del movimiento memorial es la reivindicación de una historia diferente a la que se ha difundido durante muchos años y también esa reivindicación de los principios de verdad, justicia y reparación. La iniciativa del movimiento procedió de sectores de la sociedad civil que se organizaron y en ningún momento en sus inicios estuvieron los partidos políticos o los sindicatos. Y ha sido una iniciativa que desde el principio ha tenido muchísimo eco en los medios de comunicación y se ha visto también claramente pues, en la escena pública de las ciudades. Nosotros hemos realizado, junto al resto de miembros del equipo de investigación que he dirigido y del cual también pertenece Sergio, el equipo de investigación ISMEDI, hemos hecho un estudio en el que hemos detectado la presencia de unas 300 asociaciones de memoria democrática que tienen más o menos actividad y presencia pública en Internet, en la web 2.0, hasta nuestra contabilidad, nuestro estudio llegaba hasta el último trimestre del año 2021. Hemos visto que el boom memorial comenzó a partir de la exhumación que hemos mencionado en este pequeño pueblecito de la provincia de León por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Entre el año 2000 y 2007 más o menos se constituyó el núcleo fuerte de este movimiento asociativo por la memoria democrática, que lo constituyó esta asociación que he mencionado, pero también otras como por ejemplo la Federación Estatal de Foros por la Memoria, todos los nombres, la Asociación de la Memoria Social y Democrática, la Amical de Mauthausen y la Asociación Salvemos Carabanchel y la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, por citar las fundacionales y las que han sido más activas. Verdaderamente es un tejido asociativo que está vivo, en permanente reformulación, tal como nos indican los resultados de la investigación que hemos hecho. Un tercio de las asociaciones, más o menos 80 de esas 300, pues son de carácter estatal, aunque la actuación del día a día, ¿no? en toda esa transmisión que están haciendo vinculada a la historia pública, pues está centrada en un ámbito autonómico y local. Muchas han también cesado sus actividades desde que nacieron a principios del siglo XXI, a veces porque han conseguido sus objetivos o a veces porque ha habido disputas internas que no han faltado tampoco en el seno de las asociaciones y también porque se han integrado en otras plataformas o coordinadoras de un trabajo conjunto y bueno, pues han entendido que les ha beneficiado. Obviamente el movimiento memorial respeta y apoya, digamos, la realidad objetiva y verificable de la investigación de los historiadores, pero ellos pretenden dar un paso más hacia esa construcción de una memoria social,
a la recuperación de las señas de identidad y los valores de las víctimas de la dictadura, y pretenden sobre todo trasladar a la sociedad en ese concepto de presencia en la esfera pública, pues pretenden trasladar a la sociedad la historia de los vencidos, no de los vencedores, sino la historia de los vencidos de la guerra, y desde luego construir un relato más inclusivo y más riguroso, ¿no? Ellos consideran que los historiadores no tienen tanta capacidad de socializar el conocimiento adquirido, que no tienen tantas posibilidades de acceso al público, y por eso digamos que de alguna manera funcionan como un vehículo de socialización de esas investigaciones de los historiadores. Ellos pronto comenzaron digamos, a adoptar estrategias y técnicas propias de la historia pública. Desde luego empezaron a utilizar las páginas web, las redes sociales, a compartir imágenes, testimonios, a marcar lugares de memoria, a diseñar diseñar rutas culturales, y sobre todo una estrategia de trabajo con tecnologías informáticas que propone un nuevo concepto de activismo, de participación, un nuevo concepto de transmisión de la historia. Y obviamente, digamos, es un movimiento que tiene una enorme heterogeneidad, y bueno, pues también realizan muchas actuaciones, y se dedican, bueno, tienen objetivos diferentes que voy un poquito a enumerar ahora, ¿no? Podemos decir que una primera clasificación de estas organizaciones pues sería la siguiente. En primer lugar, hay asociaciones vinculadas a fundaciones o a entidades sociales y políticas, como por ejemplo la Federación de Foros por la Memoria o la Fundación Largo Caballero. Algunas están especializadas, digamos, en personajes concretos de la historia. Un segundo tipo son aquellas que tienen objetivos reivindicativos de colectivos concretos, por ejemplo los exiliados, los guerrilleros, los que estuvieron en los campos nazis, etcétera, y tienen un importante papel en la transmisión de la memoria de estos colectivos. Una tercera clasificación, digamos, que serían aquellas que tienen planteamientos generales de carácter reivindicativo, como la Asociación Víctimas del Estado o todos los niños, la asociación denominada Todos los niños robados son también mis niños. Y finalmente una última clasificación, que son aquellas que están asociadas a un acontecimiento o un lugar conmemorativo local, por ejemplo una cárcel o un lugar de fusilamiento, etcétera. Prácticamente han ocupado, digamos, casi todos los campos de intervención en donde se podían realizar acciones con profunda influencia en el debate público y que constituyen, como he dicho antes, actuaciones específicas de historia pública, ¿no? Por ejemplo, uno de los campos de intervención han sido las exhumaciones, que son un elemento fundamental en el origen y en la constitución de este movimiento para la recuperación de la memoria democrática. Han aprovechado las exhumaciones porque de una manera en la que, digamos, que en las fosas se desentierra la historia y las ideas de los asesinados, se analiza el entorno del lugar de fusilamiento, los datos que ofrece la arqueología forense, que aportan mucha información histórica, y las asociaciones de memoria han asumido este trabajo de exhumar que antes el Estado y otras administraciones públicas pues no habían asumido. Una segunda actividad en la que ellos participan son actividades en contra de la pervivencia de la simbología y los nombres franquistas en las calles y en el espacio público, de tal manera que ellos están contribuyendo a la retirada del nombre de calles, de placas y de objetos que han en las calles, etcétera, que han contribuido de alguna manera a concienciar a la sociedad acerca del sitio en el que viven y también a conocer la historia de esos personajes que tienen nombres de sus calles. Una tercera actividad ha sido la recuperación concreta de nombres de víctimas. De hecho, hay algunas asociaciones que están desarrollando proyectos de recopilación de datos y nombres de represaliados, y están
construyendo microbiografías basadas en la colaboración colectiva, en la aportación ciudadana y, por supuesto, también en datos de archivos, claro. Otro campo de actuación ha sido precisamente los archivos, donde se encuentra la documentación sobre la represión franquista y muchas asociaciones han elaborado guías de búsqueda de desaparecidos en la guerra civil y en la posguerra, que están a disposición de quien quiera verlo. Otro campo de actuación ha sido el reconocimiento público de los colectivos que realizaron un importante esfuerzo y sacrificio contra la dictadura, por ejemplo, la guerrilla antifranquista o los militares que combatieron al lado del ejército de la República, o, por ejemplo, el trabajo forzoso de los presos políticos, etc. Estas asociaciones, el movimiento asociativo está realizando grabaciones de documentales, está recopilando testimonios y documentos, están grabando, los están digitalizando y bueno, pues el objetivo es transmitir ese pasado de un modo divulgativo, digamos, a la sociedad actual. Otro campo de actuación ha sido la divulgación y los homenajes, que es un objetivo fundamental para la reconstrucción de esa memoria colectiva. Y bueno, compaginan homenajes y reconocimientos tanto a individuos particulares como a grupos. Insisto, en este sentido, pues aprovechan estos homenajes para recopilar testimonios orales, señalizar lugares de memoria, insisto, como he dicho antes, construir rutas, etc. Está habiendo un especial interés en recopilar o en analizar el tema de las mujeres, de las viudas, de las compañeras de los presos políticos, mujeres activistas clandestinas que también fueron víctimas de esa represión. Otro campo es desde luego la realización de jornadas específicas donde se dan cita las asociaciones, los historiadores, las instituciones, etcétera, y están haciendo también exposiciones temáticas centradas en aspectos concretos de la violencia y de la represión. Por tanto, podemos decir que la aportación del movimiento memorial a la historia pública de la violencia de la dictadura es múltiple, se ha realizado a través de numerosos canales, siempre de manera compartida, con interactuación, con acceso abierto, han construido mapas interactivos, como he dicho antes, exposiciones virtuales, grabaciones audiovisuales, etcétera, de tal manera que han conseguido compartir y difundir un relato histórico que se conocía ya en los estudios historiográficos, pero no se había difundido suficientemente. Así es que han logrado también elaborar una historia pública incorporando personajes y acontecimientos del pasado que muchas veces no estaban incluidos, no están incluidos incluso todavía hoy en la enseñanza tradicional de la historia y en consecuencia lo que han hecho ha sido poner en cuestionamiento el relato oficial transmitido en la dictadura, pero también en los primeros años de la transición a la democracia. Ellos también han contribuido a, de alguna manera, frenar esa corriente que está habiendo en España, también en Europa, sobre considerar a la memoria histórica como una especie de moda que, bueno, que no tiene mucho sentido, que es cosa del pasado, etcétera, ¿no? De hecho, hemos tenido 7 años, del año 2011 al año 2018, que han correspondido a los años del gobierno del Partido Popular, en los cuales se ha frenado, porque no se concedió ni un dinero, ni un euro de presupuesto, pues se ha frenado todas las actividades relacionadas con la memoria democrática y todavía hoy en día hay 3 comunidades autónomas que no tienen ley de memoria democrática. Es el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid, Murcia y Galicia, que están gobernadas desde hace décadas por el Partido Popular, que es, como he dicho en un principio, pues el partido de la derecha política. Así es que con nosotros hemos considerado que este conjunto asociativo, que está compuesto en la actualidad por más de 300 asociaciones, pues constituye un ejemplo representativo de la contribución de la sociedad civil al estudio y a la historia pública de la dictadura. Es diverso, surgió de carácter generalmente espontáneo y bueno, pues consideramos que esta agrupación, ¿no?, de la sociedad civil pues ha protagonizado
buena parte del cambio ha habido en la agenda pública y también en el relato institucional en torno al pasado dictatorial. Obviamente, esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo evidenciado de los historiadores con sus investigaciones previas, pero es cierto también que sin el empuje del movimiento memorial, por supuesto de los historiadores y también de ese enfoque de historia pública, pues no conoceríamos espacios y personajes vinculados a este pasado traumático en España del siglo XXI, ni tampoco se hubieran localizado lugares de memoria, ni se hubiera conseguido hablar como se hace en los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación tienen secciones concretas de memoria democrática, ni desde luego pues, hubiéramos tenido tantos actos públicos de memoria democrática, ni se hubieran expresado esa necesidad de reparar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Y yo lo dejo aquí y dejo paso a mi compañero Sergio, si os parece bien. Muchas gracias, Matilde. Yo tengo varias preguntas, pero sí, vamos a escuchar primero a Sergio y después hacemos ronda de preguntas. Gracias, Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias antes de nada por la invitación. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Agradecerte, Jimena, ¿no?, esta oportunidad de poder presentar parte de los resultados del proyecto de investigación que he compartido con la profesora Matilde Iroa. Esto es lo primero que quería subrayar. Y en segundo término, vamos, como decía, un placer participar en este Project Manager de la Federación Internacional de Historia Pública. Lo voy a intentar retomar desde el punto en que lo ha dejado la profesora y colega Iroa San Francisco, ¿no? Y me voy a detener en los hitos del movimiento memorialista en la historia pública en España, que al final es de lo que se trata, ¿no? Más o menos voy a intentar abordar entre el año 2000, que es cuando empezó el boom de la memoria con la exhumación y otra serie de actos, hasta el 2021, ¿no? Por poner una fecha, ¿no? Porque este es un movimiento que está vivo. Esto lo ha señalado la profesora Matilde Iroa. Está vivo en permanente reformulación y adaptándose a los nuevos tiempos. Sobre todo una vez que en España, como va a insistir, se aprobó en octubre una nueva ley de memoria democrática. Bueno, pues a partir de aquí, subrayar y reivindicar cómo sus intervenciones, me refiero a las asociaciones por la memoria, el debate público, con especial ahínco en el cuestionamiento del relato hegemónico de la transición española y al mismo tiempo con su particular elaboración de una narrativa inclusiva ex novo, ha tenido consecuencias relevantes en la esfera de la historia pública de España entre estos años, que te decía, el año 2000-2021. Otra cuestión, y también la ha apuntado la profesora Iroa, es la conflictiva relación entre el rechazo y la aceptación de las vías de colaboración con el mundo académico, ¿no?, por parte de los militantes de la memoria. Hay mucha renuencia que yo creo que se ha ido disminuyendo estos años en relación a cómo se veía la academia desde este movimiento asociativo. Los modelos y niveles de intervención a nivel público y privado de estas asociaciones, junto con su amplio repertorio de acciones colectivas en el espacio virtual 2.0, pero también analógico, pues más allá de sumaciones, se ha intervenido en el callejero, en memoriales, en manifestaciones, en concentraciones semanales alrededor de la Puerta del Sol de Madrid, capital de España, conlleva de forma obligada a seleccionar un pequeño conjunto de hitos a través de los cuales aproximarnos a la influencia de estos agentes activos de la sociedad civil en el cambio de paradigma de la historia pública española. Y nos vamos a tener en tres casos que visualizan el alcance de sus actuaciones. Los avances en la superación del pacto de silencio, del siempre denominado pacto de silencio que siguió a la transición española, la dignificación, que es fundamental, de la figura del desaparecido en el caso de España, y la visualización de la denegación del derecho internacional. Esto del derecho internacional a lo mejor nos suena muy raro, pero bueno, en términos coloquiales, la negación a la verdad, la negación a la justicia, la negación a la reparación, la negación a las garantías de no repetición, porque aquí no estamos hablando de víctimas cualquiera. Tal y como han dicho los relatores especiales de Naciones Unidas para la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición, estamos hablando de víctimas de crímenes de lesa humanidad, de graves delitos contra el derecho internacional. Evidentemente, estos tres puntos que vamos a tocar están interrelacionados, pero bueno, por motivos expositivos los vamos a tratar de forma separada. Vamos a empezar con los avances en la superación
el pacto de silencio que siguió a la transición española. Hace tiempo, unos años, ¿no? Hay un periodista, se llama Guillem Martínez, que habló de la cultura de la transición como el paradigma cultural hegemónico en España de hace más de 3 décadas. Y este paradigma, esta cultura de la transición, del pacto de silencio, sigue estando más que presente en todo lo relativo, en todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación de la memoria. Fíjate, ya no hablamos de memoria histórica, hablamos de memoria democrática y social y todavía nos falta otro adjetivo, que sería antifascista. Pero lo cierto es que el poder político, junto con el poder judicial en España, aparecen como uno de los últimos resortes de ese discurso canónico de la transición. Este discurso canónico de la transición española es que la transición española fue modélica, fue ejemplar, fue exportable, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello frente a un todavía naciente discurso historiográfico que ha ido cuestionando precisamente esos 3 puntos de su gestión. Y aquí ha pesado de todo, ¿no? Aquí en España ha habido ciertos miedos, muchos, más que ciertos, censuras y autocensuras, que es verdad que por fortuna han ido desapareciendo en esta última década larga. En la tarea de desmontaje de esta imagen idealizada, la parte edulcorada, sobre la transición española y sus éxitos, mucho contribuyeron determinados informes, ¿no? Hablando de derecho internacional, de organismos internacionales, de derechos humanos, empezando por Naciones Unidas o el propio Parlamento Europeo. Más allá de todas y cada una de las críticas conocidas, el Gobierno de España, pese a todo lo que ha evidenciado estos propios informes, sigue defendiendo siempre a ultranza el baluarte de lo que se llama el modelo español de impunidad, que es la ley de amnistía, la que permitió, por un lado, que salieran todos los presos políticos de las cárceles, de un perdón legal, pero la que también ha posibilitado hasta el día de hoy que todos los victimarios, colaboradores, etcétera, etcétera, del régimen franquista, de la dictadura fascista, todavía siguen siendo impunes e imposible que se juzguen sus crímenes. Y frente a este cierre en banda del Estado español, y pese a que pueda resultar menor en el cómputo global de toda esta historia, poco a poco las voces de las víctimas, conjugadas siempre en plural y afortunadamente con cada vez mayor presencia femenina, han ido encontrando pequeñas rendijas en las iniciales políticas públicas de memoria que se han empezado a conjugar por lo menos del año 2007, que es cuando se aprueba la primera medida, la primera gran medida, que fue la conocida, de un nombre larguísimo que voy a evitar, Ley de Memoria Histórica el año 2007, ¿no? Que el artículo 7 decía, por ejemplo, el artículo 2, perdón, de esta Ley de Memoria decía, como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, fíjense, no estamos hablando de una memoria social, de una memoria colectiva, ni estamos hablando de los 3 pilares, verdad, justicia y reparación, dice, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, que no es su anulación o ilegalidad, sanciones y cualquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. Aquí el primer hito de las políticas públicas de memoria histórica, de memoria democrática, dejó bien claro que si bien no se podía ignorar el protagonismo de las víctimas y de las asociaciones, así como sus reivindicaciones, el objetivo era limitar, como antes decía, al máximo su presencia en el terreno político para reconducirlo a un espacio íntimo. Claro, lo que parecía que muchas veces se olvidaba en la negociación de esa ley es que fue gracias al trabajo de las asociaciones de memoria las que se consiguió empujar al entonces gobierno socialista que dirigía, que estuvo encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, a hacer una primera ley de memoria para pasados más de 3 décadas desde el inicio de la transición. Y ahora nos vamos al presente, nos vamos a 2021, antes de ayer, que es cuando se aprobó en octubre la Ley de Memoria Democrática. ¿Y qué se puede decir de esta nueva medida? Evidentemente es mucho mejor frente a la de 2007, esto es innegable. Pero en el terreno del discurso político, de la historia pública, no deja de ser notorio que todavía hoy, en España, en 2022, ese relato de la transición como un gran éxito colectivo siga más que presente tanto en su exposición de motivos como en su articulado. Eso sí, como adelantaba, estamos ante una ley donde se ha hecho evidente, por lo menos,
y esto hay que destacarlo, los avances y nuevos consensos historiográficos sobre las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en España, en la guerra civil, en la dictadura y en parte de la transición. De hecho, bien, hay que reconocer que hay un reconocimiento expreso del trabajo de las asociaciones memorialísticas. Ahí está su artículo 56 y se prevé, se está trabajando ya en un futuro reglamento, en un Consejo de Memoria Democrática en donde va a tener participación la sociedad civil. Y estos son dos hitos que de nuevo hay que insistir que no son gratuitos, sino que han sido arrancados a fuerza del trabajo incansable de estas asociaciones con la memoria. No obstante, y ahora vamos a lo importante, este proyecto ha concitado numerosas críticas de víctimas, asociaciones y organizaciones de derechos humanos, porque aquí estamos hablando ante todo de derechos humanos. Desde los primeros borradores que concitaron muchísimas dudas jurídicas, técnicas y de otro orden. Porque más allá de cuestiones como el acceso al archivo que se ha tocado, los problemas legales del proceso de reconocimiento a las víctimas o las dudas que voce el articulado en relación a las exhumaciones, una vez más, desde el gobierno, desde una parte del gobierno, porque ahora mismo en España, para que no sepáis, es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español, que es una fuerza socialdemócrata, y luego está Unidas Podemos, que viene de la izquierda más política. Digamos que esa parte socialista se ha negado en rotundo, sería muy largo de explicar, pero si queréis luego lo comentamos, ¿no? Cómo se ha negado en rotundo a tocar la ley de amnistía. Es decir, los crímenes cometidos por parte de los victimarios franquistas son imprescriptibles, aunque vaya contra la lógica del derecho internacional, porque los crímenes de lesa humanidad nunca pueden ser imprescriptibles como sucede en el caso español. Esto creo que es la clave, ¿no? De que antes hablábamos de avances en la superación del pacto de silencio, pero claro, ahí está la frontera. ¿El resultado? Puedo ir adelantando, sin alejarnos de la situación de desamparo jurídico de las mencionadas víctimas de crímenes de lesa humanidad. Refleja un claro alejamiento, y esto creo que es importante, entre las tesis políticas y jurídicas mantenidas por el Estado y las nuevas prácticas y realidades discursivas instaladas en un cada vez más amplio espectro de la sociedad. O lo vamos a explicar de otra forma. Mientras que en la esfera de la historia pública existe un convencimiento de que los crímenes cometidos durante la guerra civil, la dictadura franquista y la transición son imprescriptibles, estamos hablando, insisto, de crímenes de lesa humanidad, el Estado, junto con el Poder Judicial, siguen cerrándose a juzgar los crímenes del franquismo. Ni siquiera con la Ley de Memoria Democrática se admiten y rara vez instruyen las denuncias de las propias víctimas en un juzgado, como sucede en España en 2023. Y voy al segundo punto. La dignificación de la figura del desaparecido, que sé que, me consta que a nivel internacional es lo más conocido, ¿no? Porque es muy bestia que en España, que siempre se habla de que es una plena normalidad, que es un país plenamente democrático, avanzado, etcétera, etcétera. Claro, esas imágenes de que todavía las asociaciones excaven la tierra y saquen a desaparecidos, a asesinados extrajudiciales, claro, se va a esa imagen de plena normalidad democrática, choca y se ve contrastada fuertemente. Os voy a dar unos datos. En un informe del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, fechado en 2018. No ha cambiado mucho, pero bueno, sí se ha avanzado algo. En tal sentido, contando con un apoyo institucional insuficiente, esto lo reconocía el propio Gobierno de España, y la mayoría de las veces completamente ausente, del año 2000 y con el impulso de las asociaciones de memoria histórica, se han llevado a cabo exhumaciones en toda la geografía española, interviniendo en 777 fosas comunes y recuperando 9.552 esqueletos. Estamos hablando de una mínima parte de todas las fosas que se calculan que todavía hay en España, sin conocerse, insisto, en muchas ocasiones, ni el nombre ni los apellidos de las personas que yacen bajo las cunetas que están situadas por toda la geografía española. Y evidentemente, nos situamos ante la más radical excepcionalidad de ese modelo español de impunidad. España no solo es que tenga una cuenta pendiente con su pasado y la víctima del franquismo, sino que se trata del único país con miles de desaparecidos en el contexto europeo sin investigar a escala estatal. Aquí, con o sin ley de memoria,
Todavía no hay una oficina, por ejemplo, de atención a las víctimas del franquismo. No se ha establecido como política de Estado esa lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Están en ello, pero nunca parece una prioridad. Por tanto, y más allá del componente humanitario, emocional y sentimental que acapara cada exhumación de los desaparecidos de la guerra civil y el régimen dictatorial, el nodo explicativo se encuentra en que la apertura de cada fosa común evidencia la lógica de la política de exterminio, de los crímenes de lesa humanidad, como te decía, ejecutada por el franquismo de forma física e individualizada. De hecho, la tesis de que esta misma política de exterminio del franquismo fuera una acción perfectamente planificada y ejecutada con meticulosidad y un grado de sadismo y falta de humanidad similar a lo evidenciado en los regímenes nazis, fascistas, estalinistas, antes, claro, sin estas pruebas evidentes de los huesos, claro, era una mera hipótesis historiográfica de trabajo, hasta hace 10 años en nuestra historiografía, pero eso sí, cada vez más asentada. Gracias, primero, a los centenares de estudios sobre la represión que han ido descendiendo desde una escala nacional a una escala micro, apoyándose en las fuentes primarias localizadas en los archivos. Y segundo, como antes decía, debido a la evidencia más evidente, a la evidencia material de las centenares de exhumaciones. No solo es que la sociedad civil haya protagonizado buena parte del cambio operado en la agenda pública, y también sobre el relato institucional, porque pese a esa cerrazón del éxito de la transición, eso se ha ido modificando. Hoy nadie defendería que la transición es modélica, exportable, etcétera, etcétera, en torno al pasado dictatorial. Sino que también es de reconocer el esfuerzo evidenciado por un grupo de historiadores ante su prolongado empeño en localizar aquellos documentos de prueba que han terminado evidenciado documentalmente el origen y naturaleza de esta política de exterminio del adversario político por parte de los golpistas de 1936 y el posterior nuevo Estado, por el franquismo. Sin el empuje de la sociedad civil y de estas asociaciones, no estaríamos aquí hablando de crímenes de lesa humanidad y víctimas desamparadas por el Estado español. En esta línea, las exhumaciones de los desaparecidos en España han evidenciado de forma pública, gracias, otra vez, y nunca me cansaré de repetir, a la incansable labor de la sociedad civil, tres cuestiones esenciales que cuestionan la naturaleza del modelo español de impunidad. Primero, junto con la ruptura del silencio público impuesto en la transición, ha quedado patente la deuda histórica del país con decenas de miles de víctimas. Una deuda hecha pública y reconocida por la mayoría social del país, lo que por sí supone una ruptura formal del relato institucional de la nación en su conjunto. Segundo lugar, ha quedado sobradamente manifiesta la debilidad del Estado social y democrático de derecho. Y tal y como han denunciado multitud de organizaciones de derechos humanos, empezando por Amnistía Internacional, el complejo y costoso proceso de exhumaciones sigue estando en su mayor parte externalizado a las asociaciones de la memoria democrática y social. El Estado español sigue evidenciando su escaso interés en la asunción de sus responsabilidades internacionales al respecto, desde el cumplimiento de la propia Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Sin olvidarnos que todavía España, esto es muy importante, no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, y eso que tiene tiempo, ¿no? Que es de noviembre de 1988. Y en tercer lugar, a pesar de ese ámbito micro, ¿no?, que tiene cada exhumación, esas acciones colectivas han generado un triple efecto multiplicador. Multiplicador en tanto ha tenido una repercusión nacional e internacional. Rupturista, en tanto posibilita fracturar inercias y silencios autoimpuestos en pequeñas localidades. Fundamental lo de las pequeñas localidades donde es un trauma abrir una fosa común porque durante 70, 80, 90 años no se ha hablado del pasado. Incidencia, sobre todo, que tiene otra repercusión a la hora de profundizar, y algo ha apuntado la profesora Eiroa, en la garantía de no repetición. ¿En qué sentido? Frente a la oleada revisionista y negacionista de los crímenes franquistas, no hay prueba de carga más contundente que las imágenes cargadas de valor político y dolor humano que las exhumaciones. Con otra pequeña reflexión. Eso sí, a día de hoy, un estudiante español conoce mucho mejor lo sucedido en la Alemania nazi, en la Italia fascista, que lo que aconteció en su país en el mejor de los casos. Pues el silencio sobre lo acontecido, y algo antes también adelantó Matilde, entre la primera y tercera generación de ciudadanos nacidos en el siglo XX, ha sido también otra seña de identidad del modelo español de impunidad. Nada ha sido casual el relato público oficial. Un vistazo por las sucesivas disposiciones en materia educativa dan cuenta de lo afirmado. Pero todavía hay un elemento que expone de forma clara,
la sistemática humillación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y a los familiares de los desaparecidos, la permanente exaltación no de los victimarios tan solo en sí mismo, sino de la victoria del fascismo sobre la democracia, como puede llegar a representar el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, para los que estén atendiendo y no lo conozcan, es un monumento que se hizo a la memoria y grandeza del dictador Francisco Franco, y ahí sigue. Es verdad que al dictador los huesos, los restos del dictador Francisco Franco se le sacaron hace un par de años, pero todavía queda el fundador de la Falange Española, Primo de Rivera. De hecho, el monumento, hay un debate muy interesante, que también implica la historia pública, es si se puede, qué se puede hacer el monumento para que se pueda explicar a las generaciones, si se puede retocar, se puede musealizar. Entonces hay dos opiniones totalmente enfrentadas. Los que consideramos, y lo voy a decir claramente, que lo mejor que puede pasar con ese monumento es demolerlo, ¿no? Un homenaje a las víctimas, y otros que apuestan por su resignificación. Y bueno, ahí está. Parece que al final va a ser esta segunda opción la que se va a imponer. Y vamos al tercer hito, ¿no? La visualización de la negación del derecho internacional. Insisto, la negación de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, las garantías de no repetición. Como antes adelantaba, y nos situamos otra vez en 2007. Fecha de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Es verdad, ¿no? Antes de ese año, muy pocas víctimas del franquismo ni siquiera no se habían atrevido a denunciar ante un juzgado que habían sido sometidas a torturas, habían sido asesinadas de forma extrajudicial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muy poquitos casos que podemos encontrar en las hemerotecas. Y es curioso, ¿no? Porque antes que se aprobara, una vez que ya está terminado el trámite de la Ley de Memoria Histórica en el Parlamento, y es que esto tardó, se aprobó, hubo mucha bronca política, y luego tardó varios meses en publicarse en el Boletín Oficial del Estado, es decir, y hasta que no se publica en el Boletín Oficial del Estado no entra en vigor la normativa correspondiente. Un 14 de diciembre, y aquí viene creo que algo muy interesante y también conocido a nivel internacional, un 14 de diciembre de 2006, la RMH y otras asociaciones agrupadas en la plataforma de víctimas de desapariciones forzadas por el franquismo presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional, y por cierto, la Audiencia Nacional, que es un juzgado intermedio en España, se transformó de un día para otro. Antes la Audiencia Nacional, hasta 1979, era el 78, perdón, era el Tribunal de Orden Público, que era un organismo represor que reprimió a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanas y ciudadanas. Y de una noche, de un día a otro, se cambió el nombre, pero los mismos jueces, los mismos funcionarios siguieron, en vez de trabajando para el Tribunal de Orden Público, en la Audiencia Nacional, ¿no? Creo que también eso habla mucho del modelo de transición. Bueno, pues como decía, ese 14 de diciembre presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional por la desaparición de más de 30.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo. Un escrito de denuncia que va a dar un giro total a la definición del proceso de recuperación de memoria histórica. El conocido juez instructor de Baltasar Garzón, que supongo que a los que hayáis informados del caso español os sonará, se declaró competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo un 17 de octubre de 2008, tras superar no pocos obstáculos y encerronas desde el Poder Judicial. No lo veía muy bien el Poder Judicial y al final se lo hicieron pagar. Aquel paso adelante constituyó un atrevimiento que pagó tiempo después con su salida a la magistratura. El denominado caso Garzón, como se llamó, a quien, por cierto, insisto, se le procesó, fue a abrir el caso de las víctimas del franquismo, se le procesó en 3 causas, una de ellas relativas a la conocida memoria histórica, con el objetivo de apartarle de la carrera judicial, y vamos, que se la apartó, generó un efecto multiplicador de las iniciativas de la sociedad civil en un triple frente, modificando en adelante la percepción de la historia pública del pasado reciente de España. En primer lugar, lo que entonces fue considerado como un ataque frontal de la mayor parte del sector judicial, conservador o no, y no es un matiz menor, contra el juez Garzón, a partir, fijaros, de una demanda del sindicato Fascistas Mano Limpia, hoy desaparecido, primero ilegalizado y hoy desaparecido, y de Falange Española, una de las fuerzas golpistas de julio de 1936, se generó un inédito movimiento de apoyo social, no tanto al juez, cuestionado por muchas de las iniciativas personales, su forma de instruir las causas, así como un previo asalto frustrado a la política, sino a las víctimas. Aquello sucedió justamente, además, en un momento de debilidad, ¿no? Del movimiento social por la memoria. ¿Y qué sucedió? Creo que esto es importante, ¿no?
Primero, el 23 de abril de 2010, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en diversas ciudades españolas y europeas en contra de lo que se consideró una verdadera caza de brujas contra el magistrado, reclamando ante todo justicia para las víctimas del franquismo. Nunca se había dado un apoyo social tan masivo a la causa de las víctimas del franquismo. En todo el siglo XX y a día de hoy no ha habido una manifestación tan grande como la que sucedió en 2010, de aquí a 2023. De aquellas movilizaciones saldrían dos iniciativas paralelas que han ido modificando esta historia pública y que se mantienen hasta la actualidad. Primero, la plataforma en apoyo al juez Garzón, que se reconvirtió a la finalización de sus causas en la plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, con el apoyo de los principales sindicatos de clase del país y de la naciente Fundación Internacional Baltasar Garzón. Segundo, en 2010, al calor de esta movilización ciudadana, comenzó a celebrarse cada jueves, y esto es fundamental, en la céntrica Plaza de Sol, en Madrid, capital de España, la Ronda de la Dignidad, para denunciar la impunidad de los crímenes franquistas y emulando, lógicamente, como habréis caído, en la iniciativa de las Madres Argentinas de los desaparecidos de la dictadura de la Junta Militar en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En segundo lugar, el valor intimidatorio de la sentencia del Tribunal Supremo contra el juez Garzón, que no lo aparta, pero le dice, oiga, usted no puede, en este país no se puede investigar los crímenes, hay una ley de amnistía, usted no puede tocar el franquismo, le vino a decir el Tribunal Supremo, condujo al convencimiento de muchas víctimas de la imposibilidad manifiesta de encontrar una respuesta positiva a sus denuncias judiciales en España. ¿Y qué sucede a partir de ahí? Que además en España era curioso, ¿no? Porque en España había funcionado la jurisdicción universal. España había sido capaz de encausar a Pinochet y meterle durante no sé cuántos meses en Gran Bretaña, amenazándole que se le iba a juzgar, porque en España funcionaba la jurisdicción universal. Se había juzgado a criminales argentinos, chilenos, había habido condenas. Y claro, y mientras esto sucedía, los victimarios, los verdugos del franquismo se paseaban por la calle sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, esto fue durísimo. Y a partir de ahí, de esa sentencia del Tribunal Supremo, un grupo de represaliados políticos, capitaneados, entre otros, por el abogado argentino Carlos Elot, iniciaron un camino con más dudas que certezas jurídicas, también hay que decirlo, presentando una querella en un juzgado de la capital bonaerense, encargándose de su instrucción la jueza argentina Marina Servini. A partir de entonces, las víctimas se han organizado tanto en la comuna como en la red ACUA. Más allá de lo que pueda acontecer, porque es un proceso abierto, que lleva abierto pues, de 2010, la originalidad y fortaleza de la conocida como querella argentina reside no solo en que las víctimas hayan evitado el enésimo proceso de revictimización al enfrentarse al no de los tribunales españoles, sino que han conseguido evidenciar la indignidad del gobierno de España frente y en contra de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por cierto, todavía el gobierno español no ha dicho absolutamente nada sobre la querella argentina. Mientras tanto, y voy cerrando el tercer punto, ¿no?, de lo que generó el caso Garzón, para ir cerrando esta intervención. Mientras tanto, otras víctimas y asociaciones no han cesado en su intento de obtener una reparación en los tribunales nacionales en España bajo la teórica hipótesis, siempre equivocada hasta el día de hoy, de que, tal y como manda nuestra Constitución, debería haber una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Esto no es así. La lista de denunciantes es larga. El caso de la revisión de la condena a muerte, todavía por un tribunal militar, del poeta Miguel Hernández, la denuncia de las víctimas de las torturas de los funcionarios españoles de la Brigada Político-Social, la fosa de los maestros, lo acontecido recientemente con la emisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por el dirigente comunista Gerardo Iglesias, víctimas de duras torturas en España durante el franquismo. Y todas y cada una de ellas han terminado con el mismo resultado. Los crímenes del franquismo, en resumen, no son juzgables. Ahora, al parecer, se van a poder investigar con la nueva Ley de Memoria Democrática, pero todo es un futuro que no sabemos si sucederá o no sucederá. Y voy a ir concluyendo. Las asociaciones de memoria de las víctimas y sus familiares están escribiendo, a su pesar, una historia desde abajo y con los de abajo que confronta cada vez con mayor capacidad de visualización frente a la verdad del relato oficial del Reino de España. Este proceso histórico vivo, tal y como comentaba al principio, ha evidenciado que una parte minoritaria de la sociedad civil española, porque no deja de ser una parte minoritaria, no nos vamos a engañar, a pesar de las sucesivas derrotas políticas, jurídicas y administrativas,
no está dispuesta a renunciar a ninguna de sus reclamaciones, y creo que esto hay que ponerlo en alza. El solo hecho, y concluyo, de haber resistido y de introducir en la agenda de la historia pública la cuestión de la impunidad, de la infamia de los crímenes franquistas, merecen la mayor de las atenciones de nosotros, de los investigadores sociales. Y aquí pongo punto y aparte a mi intervención. Muchas gracias, Sergio, por la intervención y otras gracias a Matilde. Y antes de, pues no me quiero tomar yo la palabra, le quiero preguntar si hay alguien del público, Carla o Javier, si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacerles a nuestros presentadores. Bueno, si quieren mejor escribirlos en el chat, yo los puedo leer. Yo sí tengo varias preguntas, pero debo confesar que yo no sé mucho. Yo estudio memoria para una América Latina y puedo encontrar algunas comparaciones y algunos puntos en común, pero no sé nada digamos, como el panorama de la memoria en España. Pero antes quiero contarles esto es una simple anécdota. Le contaba yo a Matilde que yo estuve en Madrid antes de la pandemia. Había un congreso sobre memoria y atendí. Y como turista, una simple turista, quise ir al Valle de los Caídos y no conseguí nadie que me llevara. Me dijeron que para qué quería ir allá. Y no pude ir. Y entonces, inclusive me preguntaron, ¿usted es franquista? Y dije, no, todo lo contrario. Me dijeron, entonces, ¿para qué quiere ir? Y no fue posible ir a conocer el monumento, que me daba mucha curiosidad por todo lo que significa. Entonces, bueno, me parece que cuando Sergio habló de la resignificación y demolerlo o no, eso es digamos, una discusión pues bastante grande, que ahorita además está de moda con toda la remoción de estatuas que hubo alrededor de todo el mundo. Pero bueno, eso era como una anécdota. La primera pregunta que yo tengo es un poco general. Ustedes ya la trataron en sus presentaciones, pero me gustaría que me contaran un poquito más con todas estas iniciativas que hay ahorita en España sobre recuperación de memoria y memoria democrática y la justicia transicional que Sergio mencionó. Todo eso, ¿cómo han logrado los investigadores y los abogados, los historiadores que trabajan los temas, negociar con las narrativas oficiales que todavía siguen vigentes a favor del del franquismo, perdón? ¿Ha habido enfrentamientos? ¿Cómo han logrado llegar a acuerdos o no han llegado a ningún acuerdo? Estoy también pensando en Elizabeth Jelling, que seguramente ustedes conocen pues mejor que yo, cuando hablaba en su trabajo de memoria, diciendo que siempre hay ese tipo de tensiones entre en memorias oficiales y memorias no oficiales, y yo lo veo mucho en América Latina. Todo el tiempo está la pelea de que reconozcan las narrativas no oficiales. Entonces quisiera saber eso en España, aunque como digo, ustedes ya lo mencionaron, pero si me pueden contar un poquito más eso, cómo ha sido en España o la experiencia de ustedes. Sí, contesto yo, Sergio, si quieres. Sí, luego si quieres te complemento. Vale. Bueno, yo creo, Jimena, que no se han negociado los relatos. No sé si Sergio estará de acuerdo o no. Los relatos no se han negociado, pero es verdad que el relato prioritario ahora, y bueno, eso se puede ver por la enorme cantidad de libros, de publicaciones que salen al respecto, también por los actos de historia pública del movimiento asociativo memorial, por la inmensa mayoría, creo yo, de los medios de comunicación, sobre todo la enorme presencia también de este relato nuevo que está teniendo en la web. Nosotros hemos trabajado precisamente con Historia Digital, ¿no?, sobre la representación digital de estas épocas. Entonces, el relato mayoritario ahora es un relato, yo creo que es lo más riguroso y ajustado a la realidad posible. Es un relato de historiadores que han trabajado con fuentes primarias, que han contrastado documentación y que, bueno, las conclusiones a las que están llegando es, obviamente, las conclusiones que ofrecen esas evidencias, ¿no? La violencia, la represión, fusilamientos, violencia incluso de carácter, no solamente de carácter físico, sino de carácter psicológico, etc. Ese es el relato que predomina. La mayoría de los historiadores van por ese camino y las asociaciones mayoritariamente defienden que están contribuyendo con testimonios, con orales, con imágenes, etcétera, a
fortificar, a reforzar ese relato. Ahora bien, todavía sigue existiendo una tendencia en algunos medios de comunicación, ensayistas, bueno, y también en alguna línea historiográfica que continúa con el relato oficial de la dictadura. Entonces, por mucho que se le demuestre que la guerra civil no empezó en el año 34, que la guerra civil fue el resultado del golpe de Estado del año 36, que en España no había una amenaza comunista en la primavera del año 36, como se ha dicho durante 40 años en el relato oficial de la dictadura. Por mucho que se le demuestre con evidencias, con fuentes, etcétera, ese relato no cambia. Entonces, es verdad que es minoritario, es verdad que en la web tampoco es, también es minoritario, pero sin embargo es muy escandaloso, es muy ruidoso. Entonces, inmediatamente los medios de comunicación que lo defienden, que lo apoyan, pues sacan titulares muy impactantes sobre cualquier debilidad que tuvo el gobierno legal legítimo de la Segunda República o cualquier desmán de violencia que ocurriera en la retaguardia republicana, etc. Entonces, no ha habido consenso o negociación, como has dicho tú, entre los relatos, pero sí es cierto que las fuentes, las evidencias predominan sobre ensayos o sobre ficción, sobre manipulaciones del pasado o sobre la continuidad del relato oficial de la dictadura. Nosotros, por ejemplo, en la base de datos que hemos construido, fruto de nuestro trabajo de investigación, pues fíjate que estos relatos continuistas del de la dictadura se manifiestan en Internet y en todo lo que tiene que ver la esfera pública bajo conceptos como la otra memoria, la otra historia. Generalmente son páginas web que se las distingue muy bien porque no mencionan las fuentes en las que se basan. Todas tienen un componente incluso de apoyo religioso. Hay una página web muy curiosa, muy interesante, que es, no me acuerdo exactamente cómo se llama ahora el nombre, os lo puedo facilitar el enlace. Es algo así como Francisco Franco Santo o algo así, en el cual se explican los supuestos milagros que hizo Francisco Franco. Es decir, claramente se ven en la web, a poco que uno entienda de chequear la credibilidad y la fiabilidad de los sitios en Internet, claramente se da uno cuenta que no son fuentes, que no están basadas en fuentes contrastadas, en fuentes fiables, ni nada de esto. No aportan nada nuevo, son la continuidad del relato de la dictadura. Y tienen una particularidad también, el escrito de los historiadores que siguen esta tendencia, y es que muchos de ellos se basan en fuentes construidas por la dictadura, ¿no? La causa general, por ejemplo, o incluso la prensa de los años de la dictadura, pero no contrastan esos datos con otras fuentes. Por tanto, claro, siguen las mismas fuentes que la propaganda de la dictadura distribuyó. Entonces, concretando tu pregunta, no hemos logrado negociar los relatos, Jimena, no se ha logrado negociar porque hay, hay dos tendencias clarísimamente, pero yo creo que la mayoritaria ahora mismo y la que mejor se puede ver, comprobar si es cierta o no, es aquella que está basada en las fuentes rigurosas, contrastadas, etcétera. Gracias, Matilde. Me gustaría añadir enlazando con lo que ha dicho Matilde, tres cosas que ha pasado en España y creo que merecen una reflexión larga. Aquí no puede ser larga por motivos obvios, ¿no? En España, hace un par de años, el Premio Nacional de Historia, que tenía cierto
cierto prestigio, y se fue el prestigio, pues no sé, al basurero de la historia, la dieron a un historiador que precisamente volvía a remarcar todos los mitos de la historiografía franquista sobre la justificación del golpe de Estado del 18 de julio, hablando de que las elecciones de febrero de 1936 habían sido legítimas, un robo, etcétera, etcétera. Esto ha pasado hace 2 años. Hasta hace 6 meses había un señor que no era historiador, pero era un señor que había escrito un libro, era un antiguo oficial del Ejército de Tierra, Dávila, que decía que Guernica, el famoso bombardeo de Guernica, que dio lugar al cuadro de Pablo Picasso universal, lo habían bombardeado los comunistas. Y sigue vivo en España. Hay un filólogo que ha escrito muchísimo sobre el poeta universal Miguel Hernández, que se llama Juan Antonio Ríos Carratalá, que ha sido denunciado, encausado, porque se negaba a que en los escritos porque aparecía en sus escritos, en sus estudios, extremadamente rigurosos, el nombre del secretario judicial de esos 2 sumarios de guerra, ¿no?, que condenaron a muerte a Miguel Hernández, que era Baena Tacón. Entonces su hijo la ha denunciado aprovechando un vericueto extraño de lo que se llama, de la Ley de Protección de Datos en España, que además es un reglamento europeo. Este señor está encausado, junto con otros 100 y pico colegas ahora, por una serie de vulneraciones supuestamente de derechos. O sea, quiero decir que no se ha negociado, porque hay un conflicto abierto. Tenemos, y Matilde y yo los conocemos de hace muchos años, historiadores, compañeros, como puede ser Paco Espinosa, Paco Moreno y otros, que se lo han visto y deseado no solamente para acceder a los archivos, sino que muchas veces han denunciado situaciones manifiestamente injustas o han sido amenazados. Y otros 30 compañeros, que no voy a citar, que en muchas ocasiones, sobre todo cuando son publicaciones que aparecen el siguiente paso, los nombres de los victimarios, de los torturadores, de los colaboradores del franquismo, se han censurado o los han censurado, se han autocensurado. Es decir, no solamente no se ha negociado, porque es innegociable negociar con quien no respeta las normas de la ciencia, de esta ciencia que se llama historia, sino que hay un conflicto abierto. Para que uno jugamos con reglas claras, vamos con las reglas de la teoría, de la metodología, del conocimiento histórico, y otros siguen haciendo trampas. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, lo que ha señalado el avance del conocimiento histórico a un 95% es, pues, muchas de las denuncias que planteaban en su momento, hace 20, 30 años, las asociaciones contra la razón. Oiga, que ustedes no están estudiando lo que pasó en España, la represión por la pueblo, que aquí hubo crímenes horrendos. Otra cosa es la calificación jurídica de las instancias del derecho internacional y de la justicia internacional, que han hablado de crímenes de lesa humanidad. Eso no le corresponde a los historiadores, pero sí nos correspondía, y creo que se ha ido avanzando en estudiar la represión sistemática pueblo a pueblo y a nivel estatal. Y los datos son tan incontrastables, hay una verdad histórica tan incontrastable, verdad en minúscula, porque nunca podemos hablar de verdad en mayúscula los historiadores, que ahora mismo es innegable que en este país, es que a la matanza fundacional de la guerra civil le acompañó una política de exterminio y de control absoluto, con crímenes horribles hasta más allá del fin de la muerte del dictador. Y creo que estos avances estos avances ahora lo estamos saboreando, estamos empezando a conocer realmente lo que pasó. Y esto va a ser un cambio fundamental en cómo las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas van a conocer, esperemos que sea pronto, a través de los libros de texto de primaria y de otras medidas, de otros programas educativos que lo acompañen, otra forma de ver España. Pero cuando yo empecé, lo que te decían en España es que mejor no sé si te acordarás, Matilde, no remover el pasado, todos fuimos igual de culpables, hubo 2 bandos, los 2 bandos mataron igual, etcétera, etcétera. Y eso, al igual que hablábamos del modelo de la transición, que era canónico, exportable, ejemplar, eso ha desaparecido del debate público porque es insostenible. Gracias, Sergio. Carla Escobar tiene una pregunta para ustedes, se las voy a leer. A mí me gustaría saber un poco más de las estrategias legales que han llevado a cabo los movimientos que buscan recuperar la memoria de la época del franquismo. ¿Qué tan efectivas han sido esas estrategias y en qué han fracasado? Por otro lado, también me gustaría saber cómo se articulan los reclamos por la memoria con otros tipos de reclamos por derechos sociales en la contemporaneidad. Pienso, por ejemplo, en las luchas feministas y decoloniales.
Vale, contesto yo a la segunda y Sergio a la primera. Vale, Y perfecto. muchas Parece bien. gracias a la compañera que ha hecho la pregunta, ¿no? Vamos a ver, esos reclamos por la memoria, concretamente el de las luchas feministas, están muy vinculadas en España a esta recuperación de la memoria democrática. Más que un reclamo por las luchas feministas, lo que se está haciendo es trabajos de investigación, mucha historia pública también, muchas actividades de movimientos sociales, etcétera, para recuperar el nombre de mujeres que hasta el momento pues tampoco se recogían en los libros de historia o se recogían muy poco, ¿no? Está muy de moda en España, por ejemplo, la recuperación de las actividades, la producción intelectual, creativa, artística, etcétera, de las mujeres de la década de los años 20 y 30, las conocidas en España como las mujeres sin sombrero, la generación de las modernas, que fueron pues, escritoras, artistas, en fin, de muchas profesiones. Entonces se vincula mucho a esta actividad, a estos pasado traumático de la guerra civil y los años de la dictadura, porque ellas también fueron víctimas, en algunos casos víctimas doble, tanto por su ideología como por ser mujer, porque el franquismo apartó a las mujeres de los espacios públicos, la castigó de otras maneras, diferente a los de los hombres, y esto se están haciendo investigaciones, pues la verdad, insisto, de recuperación de nombres, pero también recuperación de su producción artística, intelectual, profesional, etcétera, ¿no? Entonces, se está haciendo, pero vinculado en parte a esta recuperación por la memoria democrática de este pasado traumático del siglo XX español. Hay también una parte de trabajos que se están ocupando de la recuperación de las luchas feministas como movimiento social en la transición, al igual que se está estudiando el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento vecinal, pues también el movimiento feminista en los años de la transición. Y en cuanto a lo que se refiere la compañera de las luchas decoloniales, no sé si Sergio estará de acuerdo con eso o no, pero en España es que, claro, la descolonización nos pilla lejos, final del siglo XIX, a excepción de la descolonización de Marruecos, que fue a mitad del siglo XX, pero bueno, por supuesto, todo el tema de las antiguas colonias en América Latina y tal, que esto se ocupan más los historiadores de la Edad Moderna. No hay un movimiento tan potente o tan, digamos, presionador sobre la recuperación de esa historia de la descolonización. Es más, como os digo, del siglo XX, Segunda República, es decir, a partir de los años 30 hasta que muere Franco en el año 75 y los primeros años de la transición. No tanto se está trabajando sobre esas luchas de la descolonización. No sé si contesto a esto, si queréis algo más. No, muchas gracias. Bueno, Matilde, pues si quieres continúo. Sobre las estrategias legales, ¿no?, de los movimientos sociales. Pues hay una que parece muy evidente, pero que creo que no se resalta. Es curioso, y lo he dicho en varias ocasiones, hasta octubre de 2022, nada, 4 o 5 meses, en España, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, el franquismo seguía siendo legal, al menos sus sentencias. Afortunadamente, con la nueva ley de memoria democrática, y esto ha sido gracias a la presión de determinados grupos políticos y evidentemente de la mayor parte de los movimientos sociales por la memoria, se ha conseguido dejar muy claro que las sentencias de los organismos jurídicos del franquismo no es que sean ilegítimas, algo que se decía en el año 2007, sino que son ilegales de pleno derecho en un Estado democrático. Y esto se ha conseguido antes de ayer, es decir, estamos hablando de una situación en muchas ocasiones de plena normalidad democrática. Lo comentaba, por otro lado,
lo que ha sucedido, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? A nivel legal se ha intentado encausar a los criminales, a los verdugos, a los victimarios, a los colaboradores de la dictadura, tanto a nivel internacional como a nivel de España. A nivel de España, con el cerrajón del Poder Judicial. A lo mejor el franquismo es investigable, pero no es juzgable. Es lo que te viene a decir la ley de memoria democrática, y además con el Código Penal que tenemos no se ha movido. Y además es curioso, ¿no? Porque ahí se ha presionado de todas las formas posibles, juristas, los propios abogados de las asociaciones, y es como el parapeto protector, ¿no? De ese modelo español de impunidad. Luego se ha avanzado en muchísimos sitios a nivel legal. Puede parecer sencillo si uno piensa lo que había unos años atrás, lo que ha pasado, pero se ha tenido muchas veces que ir inventando el camino legal, sobre todo por parte de los abogados de estas asociaciones, porque no estaba nada hecho. Las políticas públicas de memoria democrática en España estaban en pañales, naciendo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ha hecho un trabajo brutal en todo el tema de la nomenclatura del callejero franquista, todavía muy presente. Todavía en España hay nombres de pueblos, algunos no tan chiquitos como os podéis imaginar, que siguen teniendo referencias a la nomenclatura o exaltación de la dictadura franquista. O sea, que estamos hablando de cosas serias. Se han ido retirando determinados monumentos, pero bueno, yo donde trabajo, estoy ahora mismo aquí en Nuevos Ministerios hasta el año 2006 y yo trabajo en el pleno centro de Madrid, en Nuevos Ministerios, había una estatua ecuestre al dictador Francisco Franco, que se quitó y parecía que se iba a acabar el mundo. Estamos hablando de cosas muy recientes, ¿no? Cuando miramos las cosas con un mínimo de perspectiva como nos corresponde a los historiadores. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que también parece algo asombroso, se está quitando las medallas al mérito en el trabajo de insignes criminales de guerra, torturadores, e incluso gente como un señor llamado Duarte, que truzó trabajo esclavo. Y hasta tenemos escándalo público en muchas ocasiones. Y es curioso, ¿no? Porque antes lo hablábamos en los relatos y también quería introducir una reflexión, ¿no? Otra reflexión, ¿no? Hablamos de los relatos, que los relatos no se negocian, no se han negociado. Ha habido una verdad histórica que se ha ido imponiendo en base al conocimiento histórico. Y es curioso, ¿no? A cada avance de la memoria democrática a nivel legal, a nivel político, al nivel que sea, pero también a nivel social, viene una contraofensiva, ¿no? Una contraofensiva muy preocupante, propia, y esto lo dicen los relatores especiales de Naciones Unidas, propia del negacionismo y el reversionismo. Y por poner el ejemplo, ¿no? Ahora que estoy en el trabajo, a menos de 100 metros donde yo estoy, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, hace unos meses instaló una estatua en homenaje a la Legión. La Legión, para lo que no sepáis, es un cuerpo paramilitar, militar, vamos a dejarlo así, cuerpo especial de las fuerzas de tierra, del ejército español, que hizo auténticas bestialidades durante la guerra civil. De hecho, el recuerdo de algunos de sus oficiales, como Millán Astray, es parte de las pesadillas más bestias que podéis imaginar de crímenes a nivel internacional. Y ahí lo tenemos. Una pura provocación, porque además es una provocación porque este monumento está situado a no más de 50 metros del símbolo de la Constitución española. Con esto, ¿cuál es la reflexión? ¿No? Pues que se pueda avanzar a nivel legal, ¿no? Con gran esfuerzo, con un esfuerzo que muchas veces es titánico y que es poco reconocido, y al mismo tiempo hay una reacción por parte de otros poderes. Martínez Almeida forma parte del Partido Popular, es alcalde por el Partido Popular, apoyado por la ultraderecha. Y nada, y ahí ves, ¿no? Que creo que también es una reflexión a cada avance que se hace en términos de justicia, de memoria, pues siempre hay una parte de la sociedad que está, no es que se abstenga, que está totalmente en contra e intenta, no es en contra de programar, sino lo que es peor, hacer daño a las víctimas, ¿no? Esto se llama revictimizar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de cosas gravísimas. Lo digo no por eso, ¿no? Que se avanza, pero también está la contraofensiva. Y creo que es un punto muy interesante para los historiadores, pero muy desagradable para las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que es lo que estamos hablando, como decía, del primer minuto. Muchas gracias, Sergio y Matilde. Yo tengo una pregunta ya, la última, una pregunta muy corta y como muy técnica.
Ustedes hablaron de una labor grande que han llevado a cabo de digitalización de archivos. ¿Esos archivos que ustedes han digitalizado son públicos? ¿Se pueden consultar? ¿Hay un website donde uno pueda ir y mirar? No, no hemos digitalizado archivos, Jimena, tal vez me he Ah, explicado mal. No, lo que hemos hecho es una base de datos, como sabéis, ok. con el software de Omeka, donde hemos recogido todas las representaciones digitales de Oh, ok. guerra civil, franquismo y también de transición a la democracia. Entonces, es una base de datos que está recogida en el portal Hispana, en el portal Europeana, está también Ok. recogido por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Si quieres, pongo en el chat la dirección, Sí, por que la favor. voy a poner ahora mismo para que, para que se quede grabado. Un momentito. Porque debió ser Vale. una labor titánica esa. Sí, hay como en guerra civil y franquismo, espérate, voy a poner también el de transición a la democracia. En guerra civil y franquismo hemos recogido como unos 2000 y pico representaciones digitales, y sobre transición hemos recogido unas 1000 o algo así. Ya ha parado bastante, ¿sabes? Hubo un boom de, bueno, pues de las asociaciones memoriales, pero también de fundaciones, de individuos particulares, en fin, de muchos emisores diferentes, también de las instituciones públicas como archivos que están digitalizando fondos. Entonces nosotros las hemos recogido ahí. Si pincháis y lo veis, ofrece esas posibilidades que tiene el software de Omeka, que está dividido por exposiciones, colecciones, etcétera. Hemos hecho exposiciones virtuales sobre mujeres, respondiendo también a la pregunta de Carla, sobre guerrilleros, sobre el exilio, sobre lugares de memoria también. Tenemos exposiciones virtuales hechas. También en la segunda que os he puesto en el chat, que es la base de datos sobre transición, hemos hecho exposiciones virtuales sobre la violencia en la transición, sobre los partidos de izquierda que se legalizaron en la transición, sobre mujeres en la transición, y ahí está lo del movimiento feminista a lo que antes me refería, contestaba a la pregunta de Carla. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar esas páginas web, blogs, redes sociales, newsletters, ¿qué más? Plataformas así de ese tipo, ¿no? De los distintos géneros de Internet, los hemos recogido. En alguna ocasión que hemos presentado comunicación en congresos de historia pública, por ejemplo uno que va a haber ahora en Austria, se nos ha rechazado la comunicación porque según un evaluador decía que no explicábamos bien cuál era la tendencia ideológica de la recogida de esos materiales. Entonces, no ha habido ninguna tendencia ideológica porque en esos materiales tenemos recogido también, como decía antes, todas las representaciones virtuales de la denominada La Otra Memoria en España. O sea, ahí vas a ver la representación virtual de la página web de la Fundación Francisco Franco, de esta que os decía antes, de la propuesta de nombrar santo y beato a Franco, páginas web de Falange Española que glorifican al dictador. En fin, nuestro objetivo en los proyectos ha sido ver cuál es la representación digital que está desarrollándose en torno a estas tres épocas: guerra civil, dictadura y transición a la democracia, independientemente de su tendencia ideológica. Por eso te decía antes, cuando tú preguntabas por el acuerdo entre los historiadores, por eso te decía antes que la mayoría, y en las representaciones digitales también, la mayoría se muestra, o sea, lo que muestra es el relato basado en fuentes donde obviamente lo que se demuestra es la violencia ejercida contra los vencidos, ¿no? Y te lo decía considerando también que nosotros hemos recogido esas representaciones digitales que son todavía de una tendencia favorable a la dictadura. O sea, no ha habido ninguna
ninguna intencionalidad de dejar excluidos a las representaciones digitales favorables a la dictadura, todo lo contrario, o sea, toda la representación digital se ha recopilado, se ha analizado a través de esta clasificación universal del Dublin Core y bueno, se ha hecho con el mayor rigor posible atendiendo a unos estándares de clasificación de recursos digitales, o sea que los tenéis ahí. Si tuvierais alguna duda o quisierais más adelante bucear en las páginas web y comentar sobre ellos o en fin, o que tengamos otra conversación con vosotros sobre esto, pues estamos encantados de explicar cómo lo hemos hecho, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no es un archivo digital, Jimena, es la Disculpa, sí. recopilación de las representaciones digitales sobre los 3 periodos. Ok, pero igual me sorprende lo que me dices porque este ejercicio que ustedes han hecho de recopilar esas representaciones digitales es un ejercicio de historia pública como el más historia pública, y lo que pretende la historia pública en grandes rasgos, ustedes saben, es llevar conocimiento más allá de la academia, que no tiene mucho que ver con ideología porque ahí puede haber muchas cosas. Entonces, lamento mucho que hayan recibido esa respuesta porque entiendo que no se trata de ideología, sino de mostrar. Sí, Hacer visibles cosas, que es un ejercicio de historia pública, que me sí. parece a mí además súper interesante por todos los recursos digitales que ustedes están utilizando ahora. Sí, gracias. Mostrar, presentar, pero siempre, pues esto lo decimos mucho el archivero, el documento no puede ir por sí solo, tiene que ser contextualizado en su producción, quién lo ha producido, en función de qué y con qué objetivo, ¿no? Esto es clave. Y los historiadores, pues otro tanto, tenemos que interpretar qué es ese documento. Los documentos nunca son neutrales, ¿no? Y nosotros tampoco somos neutrales, nosotros creo que queda claro, ¿no? Y claro, que eso está bien explicado en la base de datos y que supone un repertorio, yo creo que único a nivel estatal, en el caso español, y una herramienta además pública, disponible, como no podía ser de otra forma, a cualquier usuario o investigador que la requiera. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Me queda sonando mucho que hagamos otra sesión sobre los recursos digitales, que me parece además muy interesante porque en este espacio de Explorers hemos tocado poco el tema de los archivos digitales. Hemos hecho como 2 sesiones, entonces de pronto sí me comunicaré con ustedes en un futuro no tan lejano. Quiero agradecerles de verdad por haber estado presentes, a las personas que asistieron. Nuestro próximo evento de Explorers va a ser precisamente en compañía de Carla Escobar con Transmedia Digital, Historytelling, si no estoy mal, perdón Carla si dije mal el nombre, va a ser sobre archivos digitales precisamente en Venezuela. Pero es otro tipo de archivo, pero siguen siendo archivos digitales, están invitados y bueno, espero que no sea la última vez y estaremos en contacto. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias a vosotros y a los asistentes también y a ti por la organización, que has sido muy amable y has estado siempre muy atenta con nosotros, así que pues muchas gracias. Me uno a los agradecimientos, Jimena.